Saludos a todos y bienvenidos a esta segunda parte del video sobre el racismo, la xenofobia, la misoginia y la homofobia en el paganismo, el problema de estas cosas. Habíamos hablado en el video anterior de los dos primeros temas, de los dos primeros problemas, racismo y xenofobia. Ahora vamos a hablar un poco de los otros dos. La homofobia. Bueno, la homofobia es un triste legado del cristianismo y del islam y de otras religiones abrámicas. Europa sufrió de esto durante muchísimo tiempo, todo el Nuevo Mundo sufrió de esto durante muchísimo tiempo, porque cosas que en la antigüedad eran absolutamente naturales se condenaron como pecado, como abominaciones por culpa de la moral bíblica. En el único libro antiguo en donde vemos una condenación explícita y consuetudinaria y continua de cualquier actividad sexual no reproductiva es en la Biblia y por supuesto después en el Corán. En el Corán directamente esas cosas implican la muerte, ¿no? En el Antiguo Testamento también, pero se dejaron de practicar. Los musulmanes todavía lo siguen haciendo. Todavía siguen matando homosexuales en Irán y en otros países, sencillamente por serlo. No, ni siquiera por predicar, por difundir o por divulgar lo que son. Sencillamente, si los pescan, siéndolo. Bueno, esto es típico de lo abrámico, desgraciadamente, pero es penosamente visto también en el paganismo. A mí me sorprende muchísimo que existan homófobos o puritanos a nivel sexual en el paganismo. Primero que nada, no existió una sola civilización de las que consideramos dentro del ámbito pagano que condenara ninguna práctica sexual. En algunos casos, por ejemplo en Roma, había una cierta clase de puritanismo social, ¿no? Por ejemplo, el emperador César Augusto decretó algunas leyes en Roma que propugnaban una vida más familiar y más, podríamos llamarle puritana, pero no eran restrictivas de la sexualidad, solamente de la imagen pública, es decir, no había que hacer cosas en público. Eso era lo peor que se me puede ocurrir que pudo haber pasado en la antigüedad. Cosas como esas son el límite de lo puritano o de lo restrictivo a nivel sexual. Para nada en la intimidad de las personas, sino solo en cuanto a la imagen social. De eso hubo un poco en cualquier civilización, pero las culturas paganas eran absolutamente libres a nivel de lo sexual y a nivel de la expresión de lo sexual. Algunos se creen, vuelvo como en el primer video a hablar del paganismo nórdico, algunos idiotas, porque tengo que usar esta palabra, perdónenme que sea fuerte, creen que entre vikingos o entre guerreros germánicos o qué sé yo, no había homosexualidad. Eso era cosa de los romanos porque eran decadentes o eran no sé qué. Mejor que aprendan un poco de historia. Y miren, en los lugares donde había más homosexualidad en la antigüedad era entre grupos militares, porque lo que ocurría es que se desarrollaban vínculos muy fuertes entre los soldados, entre los guerreros. Entonces imagínense que a lo mejor, por ejemplo, típicamente en las legiones romanas se servía en la legión durante 15 años. Y a lo mejor si uno estaba en el mismo grupo, si no era trasladado, tenías ciertos compañeros que habían estado muchos años con ellos. La amistad allí se hacía muy fuerte, cada uno le había salvado la vida al otro miles de veces, y bueno, se desarrollaban lazos amorosos, tan fuertes como si fueran heterosexuales. Pero también ocurría esto con los vikingos. Ustedes se creen que no había homosexualidad entre los vikingos. ¿Dónde lo dice?
No hay ninguna parte en los Edas, en las sagas de Islandia o en cualquier otro libro de índole nórdica ancestral en donde se condene la homosexualidad o cualquier práctica, porque no va a decir homosexualidad porque es un término moderno, pero cualquier práctica sexual que no sea reproductiva. Nada de eso. Entre los nórdicos había gran libertad sexual, las mujeres también tenían gran libertad sexual, no había nada de todo eso. A lo mejor no se ocupaban del tema, por supuesto no era como hoy en día, o sea, ninguna época de historia fue como hoy en día, en donde se están estableciendo derechos, leyes, principios para que todo el mundo viva como es debido, para que todos tengamos derechos, para que no haya injusticias. Eso antes no existía. Por supuesto estamos hablando de épocas antiguas, donde la vida era más dura, la evolución cultural era menor, pero no había odios, ni prejuicios, ni fobias, ni nada de eso contra ninguna conducta sexual. En ninguna cultura de Europa, por lo menos. Tampoco en Egipto era algo totalmente natural, y en Mesopotamia lo mismo. Pueden encontrar, a lo mejor si empezamos a buscar en alguna cultura pagana a través del mundo, que pudiera tener alguna cosita. Pero todo lo que nosotros consideramos típicamente pagano, no. Entonces, ¿de dónde sale la homofobia? Yo tengo que pensar que los homófobos que están dentro del paganismo nórdico o de cualquier especie, porque hay en todos lados, incluso hay wiccans homofóbicos. Es lo más loco que hay, porque entre la Wicca hay muchísimos homosexuales, y que haya homófobos también es ridículo. Es ridículo, es como si tú te haces wiccans, por default, ya tienes que aceptar todas las conductas sexuales. Ojo, todas las conductas sexuales me refiero a todas las inclinaciones, no a conductas aberrantes, no abusivas, no, hay muchas cosas en la sexualidad que son tremendas, como por ejemplo la pedofilia. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de los gustos sexuales de cada uno. A alguien le puede gustar el sexo opuesto, a alguien le puede gustar el mismo sexo, y a alguien le gustan las dos cosas. Bueno, y así hay variantes intermedias, así hay muchas cosas. En ese sentido, es absolutamente ridículo que en la Wicca haya homofóbicos, y sin embargo los hay. Pero también hay que reconocer que hay muchos más en grupos nórdicos, en otras tradiciones que son más duras, ¿no? Pero sin fundamento. No hay nada de donde se puedan agarrar, no hay nada de donde se puedan agarrar. Métanse eso en la cabeza. Y si piensan que yo estoy equivocado, mis estimados Haydens o dinistas integristas, porque no todos son así, hay muchos que son súper respetables, son mis amigos, son mis hermanos dentro del paganismo, y no tengo nada que decir. Pero los que son como Barbikernes, por ejemplo, un loco enfermo, de la parte criminal, que pregona todo el tiempo la homofobia, yo quiero que me expliquen por qué, de dónde lo sacan, cuál es la fuente de sus tradiciones ancestrales que dice eso. Yo creo que tienen los Edas en una mano y la Biblia en la otra. Ese es el problema que tienen. Solo que la Biblia no la muestra. Son chips cristianos que tienen acá desde que nacieron y no se lo han podido sacar. Entonces, de paganos heavy y duros no tienen mucho. Porque para ser heavy y duro deberían suprimir toda la porquería que nos enseñaron desde chicos. Todas las cosas, todos los prejuicios, atavismos, tabúes, idioteces que nos enseñaron desde chicos. Y no lo hacen. Y peor todavía es que ocurra esto en la Wicca, porque la Wicca se supone que es una religión más abierta y más naturalista y más limpia de estas cosas. Y sin embargo hay wiccans homófobos. Y peor aún, se ofenden cuando encuentran a otros, porque no es que lo son calladamente, se ofenden cuando encuentran a otros que son homosexuales o bisexuales o lo que sea. Es terrible, es terrible. El paganismo
tiene dos razones poderosísimas para aceptar la homosexualidad o la bisexualidad o cualquier forma de sexualidad alternativa como absolutamente natural. Primero, porque se practicaba así en la antigüedad. Las civilizaciones más grandes de la historia fueron completamente abiertas en lo sexual. Empecemos por Egipto, Babilonia, Grecia y Roma. Y si no faltara, si eso solo no alcanzara, también se puede ver en todas las demás culturas. Así que es parte de nuestra tradición la libertad sexual. Pero además hay otra cosa muy importante. El sexo para nosotros es sagrado y en todas sus formas. No tenemos ningún prejuicio, ninguna cosa. La noción de pecado no existe en el paganismo. A lo sumo existe lo que es correcto e incorrecto en cada circunstancia, en cada situación, dependiendo de las cosas que marquen a ese fenómeno, a ese evento. Pero jamás va a ser lo sexual. Si lo sexual es consentido, si ambas partes están de acuerdo, si todo está en orden en ese sentido, por supuesto el abuso siempre fue malo y va a seguir siéndolo, y nosotros tenemos que ser más enérgicos en la condena de eso que cualquier otro. Pero no siendo por esa salvedad, cuando el sexo es consentido, no importa la forma. Miren, a nadie atañe la sexualidad de los demás, a menos que se quiera ir a la cama con esa persona. Es así de simple. Ese debería ser un lema pagano. Y no sé si no lo es en realidad, aunque lo digan con otras palabras. Yo lo digo de esta forma. Entonces, la primera razón es por lo ancestral. Pero también, el paganismo es naturalista. El paganismo está aferrado y en contacto permanente con lo natural. Y lo natural es que no existan limitaciones en lo sexual. Se han encontrado hasta algunos biólogos están entre que hay unas 600 a 1000 especies que practican la homosexualidad y otros llegan a decir que hay 6000 y seguramente hay muchas más. Pero la homosexualidad ni siquiera es una cuestión de nuestra especie, no es algo cultural, no es algo que nosotros inventamos, existe en la naturaleza. La bisexualidad también. Y todas las formas de sexo no reproductiva que llevamos a cabo incluso entre heterosexuales también están en la naturaleza. Observen un poco. Los que no crean esto, investiguen la biología humana y la biología de las especies que son parientes nuestras y de otras especies y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta que la fobia y el prejuicio que tienen no tiene asidero en lo natural. Y si no tiene asidero en lo natural, ¿cómo se pueden llamar a sí mismos paganos? ¿Cómo se pueden llamar a sí mismos paganos si sostienen esos prejuicios? Es ridículo. Esas son las 2 o 3 causas, porque dije 3 en realidad. Las tradiciones no solo permitían, sino que de alguna manera impulsaban la variedad sexual, la libertad sexual que es inherente al paganismo, porque nosotros no creemos en el pecado ni nada de eso, y nuestro contacto con la naturaleza. La sexualidad tiene que ser algo espontáneo y libre, salvo por el respetar al otro. Por supuesto, no se puede forzar a nadie, no se puede tener sexo con alguien que no tenga la edad adecuada, etcétera, etcétera. Pero eso es una cuestión de ética general. En sí, no hay más que eso. Alguna vez dije que en la sexualidad hay 3 reglas éticas nada más. Por supuesto hay muchas más que tienen que ver con la profilaxis sobre enfermedades, con la cuestión de la reproducción y todo eso. Pero en la sexualidad en sí hay 3 reglas. Número 1, que toda actividad sexual, sea del tipo que sea plenamente consentida por las personas que participan. Que las personas que participan tengan la edad adecuada. Por supuesto, la madurez sexual. Y como hay que respetar las leyes, hay que ver qué determinan las leyes de cada país en cuanto a eso. Porque alguien puede decir, bueno, no, pero la madurez sexual es a los 15, ¿sí? o más o menos. Pero no se puede, porque son menores de edad y lo determina la ley. Entonces, bueno,
Pero el concepto de que hay una edad límite más abajo de la cual no se puede tener, los adultos no pueden tener relaciones, obviamente es no solo ético, sino que legalmente razonable. Pero sacando eso, después ya está. Y la tercera regla que se podría establecer es que todo el mundo tiene derecho a su privacidad sexual y todo el mundo tiene derecho a no tener que estar participando o contemplando la sexualidad de otros. Es decir, es razonable que en una sociedad civilizada las actividades sexuales se lleven a cabo en privado para beneficio de los que participan y para beneficio de los que no participan, que no tienen por qué estar observando eso. Entonces, que haya ámbitos incluso públicos, pero cerrados, en donde haya actividades sexuales, pues, perfecto, pero no en la calle, por ejemplo, porque tenemos que tener un poco de... Pero sacando esas tres reglas, no existe más nada. Y desafío a cualquiera, si quieren, que me ponga una cuarta regla que sea razonable respecto de esto. Y, aclaro, como dije, después está todo el tema del reproductivo, todo el tema profiláctico de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Eso es otro tema porque también podemos transmitir enfermedades de otra manera y también podemos hacer daño a las personas sin que tenga que ver con la reproducción. Entonces, todo eso de no hacer daño o de cuidar a los demás tiene muchos aspectos. Pero en lo sexual, propiamente dicho, hay esas solas tres reglas. Y los paganos no nos podemos hacer de cuartas o quintas o sextas, porque vamos a terminar con un decálogo como el de Moisés, en donde se condenan un montón de cosas porque a alguien se le ocurrió, o porque alguien me imaginó, o tuvo un mal viaje y se imaginó que estaba hablando con algún dios. ¿Sí? El hecho es que la homofobia es lo más ridículo que puede haber dentro del paganismo. La homofobia es una porquería, es un atavismo, un prejuicio, algo que hace mucho daño. Pero en las religiones abrámicas es como que es parte de eso, ¿no? Yo conozco cristianos que realmente han abandonado todo eso y han abandonado la homofobia y respetan profundamente y sinceramente a los que tienen conductas sexuales alternativas, pero son un 0,001% de la población general de cristianos que hay en el mundo. Nosotros debemos ser el 100%. Si nosotros somos de verdad paganos, el 100% debe creer que la homosexualidad o cualquier otra forma de inclinación sexual es tan natural y tan respetable además como la heterosexualidad. Si no creemos eso, somos paganos de chiste. Y además no tenemos ninguna ética, ni como humanistas, ni como personas modernas, ni como personas pensantes. Pero de paganos no tenemos nada. Finalmente está el tema de la misoginia. A lo mejor no se nota tanto entre paganos que hay una profunda misoginia en muchos de sus miembros. Y esto yo lo extendería a algo más sutil, que pasa a veces. Por supuesto, yo no sé si se puede hablar de que las mujeres puedan ser misóginas, porque es un contrasentido, pero sí hay mujeres que son profundamente antagónicas al feminismo o a cualquier manifestación de reivindicación o de exaltación de lo femenino, que siguen tratando de permanecer en ese ambiente patriarcal y machista en donde nacieron y donde se sienten cómodas. Porque aquí que no solo los hombres, no solo algunos hombres son machistas, hay muchas mujeres que son machistas porque, ¿qué pasa? Les enseñaron a que tengan un marido que les dé plata, que les dé un auto, una casa, una estabilidad económica, no estudiaron nada, no se prepararon, si trabajan en algo muy light, no con la misma intensidad que su marido, y entonces viven como nuestras abuelas, que el sujeto masculino provee y la mamá cría a los hijos, limpia la casa, lava los platos y qué sé yo.
Y hay mujeres así todavía, y entre paganas también hay muchas mujeres así. En especial si tienen de cierta edad para arriba, porque las chicas más jóvenes son un poco más receptivas a los valores humanistas y a la reivindicación de los derechos que tienen como mujeres que son, ¿no? Bueno, esta es otra de las ridiculeces que uno tiene que ver en el paganismo moderno, porque todavía, como dije antes, no se sacaron el chip cerebral del machismo, de la vida patriarcal, de la cultura patriarcal que existe gracias a las religiones abrámicas. Voy a aclarar una cosa a nivel antropológico. Nunca existió una época antigua en donde eh, la mujer gozara de todos los derechos que se tratan de lograr hoy día y de muchos que ya se han logrado. Hoy en día es una época sin precedentes en la historia en cuanto a los derechos de la mujer. Pero esto tiene su razón de ser, esto es obvio y lógico. La humanidad va progresando socialmente. Hasta hace 150 años teníamos esclavitud. Ahora ya quedan algunas remanencias por el mundo, pero son condenadas con prisión si se encuentra esa anomalía. Hasta hace 150 años era algo completamente legal y común, y la gente no le llamaba la atención. La esclavitud y otras lacras sociales en ese estilo existieron por miles de años. Además, los derechos humanos no eran algo que a nadie le importara ni se concibieran hasta la Revolución Francesa y de aquí de ese momento hasta ahora. Es toda la época del mundo en donde rigieron de alguna manera los derechos humanos. Y recién en la década del 40 se establecieron como algo universal y como algo que las Naciones Unidas tienen que promover. La sociedad humana avanza, progresa. Y por ende sí, es cierto que hubo, desde hace 10.000 años, cuando terminó el matriarcado de una manera que se daba en el Paleolítico, la mujer empezó a perder un montón de derechos y nunca más los recuperó, a perder derechos a manos del patriarcado y nunca más los recuperó hasta ahora. Entonces, tampoco es culpa del cristianismo y del islam exclusivamente. En Roma había bastante, y en Grecia había bastante discriminación de la mujer, pero no con el salvajismo y no con las terribles consecuencias que se dieron durante el cristianismo y que se siguen dando en los países donde el islam rige, donde el islam es teocrático o bien donde es mayoría y por eso todo el mundo vive bajo el designio del Corán y de la Sharia. Así que bueno, acá no es cuestión de si antes era así o no era así. Somos personas modernas, somos personas que aceptan los derechos humanos, somos personas que están en contacto con la naturaleza y somos personas que seamos wiccans que adoran a un dios y una diosa, generalmente a la diosa le dan un poquito más de importancia, o seamos politeístas como en mi caso, yo adoro a tantas diosas como dioses y lo femenino en la naturaleza me parece tan importante como lo masculino, aunque yo sea hombre, eso no tiene nada que ver, porque sea varón, mejor dicho. Así que, ojo con esto, no existe paganismo sin ambos géneros. Y si uno traiciona ese balance y piensa que el género femenino tiene que estar de alguna manera segregado, o aunque no sea segregado, un poco subestimado o un poco postergado, ya no está siendo, ya de paganismo eso no tiene nada. Porque aún en estas culturas que yo decía que eran más o menos machistas, como en Grecia y como en Roma, las diosas tenían un lugar muy importante. Y por ejemplo, había mujeres que eran respetadas hasta por gente que era machista, como era Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles dijo de Safo, Safo además de ser una gran poetisa, era lesbiana. Nació en Lesbos, de ahí viene la palabra lesbiana, por Lesbos. Y Safo llegó a ser tan importante que Aristóteles, machista, prejuicioso como era él, dijo que era la 10ª de las musas. Así que ni siquiera en esas sociedades se tenía tanto desprecio por la mujer como ocurrió en el judeocristianismo. Pero nosotros no tenemos que sacar ese otro chip, como dije, de la cabeza. No se puede mantener eso en el paganismo. Lo primero que hay que sacarse de la cabeza
Son esas cosas para ser pagano, wiccanos, asexual o lo que se quiera, cualquier tradición. Y no es suficiente creer que los dos géneros son iguales. No se puede condenar el feminismo como si fuera algo nefasto, algo no sé qué. Muchos dicen, hablan de feminazis y un montón de pavadas en ese sentido. El feminismo es la natural consecuencia de 10.000 años de cultura patriarcal. Hay un movimiento que obviamente se está dando ahora que la gente tiene más información, puede pensar más y es más libre, en función de que la mujer alcance todos los derechos que le corresponden. Y si algunos piensan que ya los ha alcanzado, bueno, vive entre las nubes, porque todavía hay infinidad de injusticias, no todas las clases sociales son iguales. Por supuesto, las mujeres ricas por ahí sí, casi todos sus derechos los tienen respetados, pero la gente pobre todavía no. Hay muchos ambientes en donde eso no se da. El abuso, la, la diferencia entre géneros se mantiene de manera muy marcada. Por cuestiones religiosas, por lo que sea, pero ese es el hecho. Entonces, no es necesario ser activista del feminismo. Yo me considero un feminista radical, a pesar de ser hombre heterosexual. No veo ninguna contradicción. Yo creo que la mujer tenga absolutamente los mismos derechos que el hombre. Pero no es necesario ser activista, no es necesario que una mujer o que un hombre salga con pancartas a la calle haciendo manifestaciones feministas. No es necesario. Hay que vivir eso, nada más. Es lo único que se pide. Una coherencia en la cuestión de vivir eso. ¿No? De vivir tratando y ayudando con actos de todos los días, o cuando uno escribe, cuando uno razona, cuando uno piensa o charla con otros, ayudando a eliminar la misoginia, el patriarcado y todas las porquerías que vienen arrastrándose de mucho tiempo atrás. Algunos dicen que hay feminazis y qué sé yo. El hecho de que haya gente loca, porque sí, en cualquier movimiento ideológico, en cualquier movimiento filosófico, en cualquier religión, en cualquier lado, hay locos, como hay cuerdos. Hay un porcentaje de la humanidad que no tiene salud mental. Por suerte son mínimos, si no ya nos hubiésemos destruido todos. Pero también en el feminismo. Eso no quiere decir que existan feminazis. Incluso grupos como Femen o Pussy Riot, que actúan en Rusia o en Ucrania, son muy frívolamente juzgados por gente de Latinoamérica o de Occidente en general, sin saber lo atroz que es la vida en Ucrania o en Rusia, gracias a la dictadura de Putin o no sé cómo se llama el que está ahora en Ucrania. Es muy fácil hablar. Ellos viven bajo el influjo, bajo el yugo de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa es como la católica de hace 500 años. No quema gente porque no pueden, porque hasta allí han llegado algunos derechos humanos, pero casi. La homosexualidad en Rusia es vista como una aberración, y cuidadito que lo hagas en público, o que demuestres que tienes algo que ver con eso en público, porque casi ocurre lo mismo que con los musulmanes, en los países musulmanes, quiero decir. Entonces, y con la mujer no digamos nada, la mujer es rusa, el ideal de mujer ruso y ucraniano es de hace 500 años. Entonces no se debe juzgar tan fácilmente eso. No me quiero extender mucho porque no es una cuestión de hablar del feminismo, pero no alcanza con creer en la igualdad de los géneros, en la Wicca o en el paganismo. No hace falta, por otro lado, ser activista del feminismo, pero rechazarlo, decir que el feminismo es algo equivocado, va contra cualquier espíritu pagano o wicano. Porque hasta que no todos los seres humanos del mundo tengan los mismos derechos, es necesario que existan estos movimientos. El movimiento de reivindicación de libertad sexual, de formas alternativas de sexualidad, el movimiento de identidad de género, pues este es otro tema. Hay muchos paganos que se ríen de personas que son transgénero o que son
que expresan su género de una manera distinta a los cánones que nos tienen acostumbrados, como si en la antigüedad no hubiese ocurrido. Ustedes saben que hay muchos casos hasta de dioses homosexuales, andróginos, transexuales. No voy a enumerar todo eso ahora porque no quiero alargar el video, pero no es nada nuevo. Entonces yo les pido a todos los homófobos o misóginos de entre las filas de los wiccans y de otras tradiciones paganas que sean coherentes. ¿Quieren tener esos prejuicios? Váyanse. No los queremos en nuestro movimiento. El paganismo es algo sagrado. El paganismo está tratando de revivir todo lo valioso que tenía la antigüedad. No solo la religión, todo lo valioso que tenía la antigüedad. Por favor, no nos molesten con prejuicios, con idioteces. Si son chatos de mente, si no les da la cabeza para entender que lo único que le tiene que importar a alguien es que no lo molesten a él y a los suyos. O sea, la única transgresión dentro de la filosofía pagana es avasallar las libertades y los derechos de los demás, no solo de los demás seres humanos, de cualquier ser, violentarse contra un ser inocente que no tenga nada que ver. Ese es el límite de la libertad pagana, pero todo lo demás está permitido. No hay pecado, no hay buen gusto, no hay toda esa pavada o buenas costumbres de que se habla en el cristianismo. Los valores paganos, los principios paganos, la ética pagana estaba basada en otra cosa. En cuán fieles somos a la madre naturaleza, en cuán bien nos llevamos entre los seres humanos, en cuánto defendemos los principios fundamentales de respeto a la vida y a los derechos de los demás. Por supuesto que un pagano que le toca la libertad probablemente termine levantándose en armas. Por supuesto que un pagano va a reaccionar violentamente si alguien lo viene a agredir sin ninguna razón. Pero más allá de eso, no se justifica jamás el tener hostilidad contra otro ser humano por sus características, por su raza, por su color, por su nacionalidad, por su religión, por su sexualidad, por sus características de género, o por su sexo, si es hombre o si es mujer, o alguna característica o alguna variedad de género intermedia. Aprendamos eso, porque si no, como paganos no valemos nada. Es decir, yo siempre digo una cosa: la única medida de toda religión es su ética. Todos los rituales son muy lindos, las magias son muy lindas, las decoraciones de los templos, en el caso, por ejemplo, de los católicos, son muy lindos, pero a mí me gustan las iglesias lindas. Las iglesias antiguas son una maravilla arquitectónica y artística. Hasta las mezquitas, si uno tiene que reconocer, son una belleza en algunos casos. Bueno, todo eso, toda esa pompa y toda esa cosa no vale nada. Lo que vale es la conducta. ¿Sí? Ser paganos nos hace ser coherentes con la conducta que tenían los griegos, los romanos, los nórdicos, los que sea, según el caso. Entonces sí vale la pena que seamos paganos. Si vamos a ser idiotas, si vamos a ser prejuiciosos, si vamos a tener las mismas lacras y porquerías que tenían nuestros abuelos, que eran católicos, cristianos, judíos o musulmanes o ateos incluso, pero ateos de mente muy chata, no como los científicos modernos o como los humanistas modernos, ¿no? Si vamos a tener esa mente tan chata, váyanse del paganismo. Nos están molestando porque nos están impidiendo restaurar, hacer renacer aquello tan valioso que lograron todas las grandes civilizaciones de la antigüedad. Todas aquellas cosas que veneramos, todas aquellas cosas de las cuales tenemos tanto orgullo, bueno, entre esas cosas está la libertad sexual, está la igualdad de los géneros, está la igualdad de todas las razas, y está que nadie pregunte de dónde viene cada quien. Miren, cada vez que sean xenófobos,
o racistas, o se peleen estúpidamente por el panteón que prefieren, como hacen algunos nórdicos con algunos grecorromanos, que esto y que aquel. Piensen en una cosa, en el panteón de Agripa. Panteón viene de pan, que es de todo, es general, y de teos, que significa dioses. Los romanos construyeron un templo para todos los dioses del imperio, no solo los indígenas, no solo los propios, para todos. Ese espíritu es el que debe tener el paganismo. El pluralismo por un lado, la infinita diversidad por el otro, y el respeto de cada una de esas expresiones de diversidad. Ahora sí, eso es cierto. Si nos vienen a tocar, como decíamos cuando éramos chicos, si nos mojan la oreja, pobrecitos, pobrecitos. Yo no estoy diciendo que tenemos que ser ovejas, ¿eh? Nosotros somos lobos, somos águilas, somos tigres, pero vivimos en nuestro pedacito de territorio, y si no nos vienen a molestar no tenemos por qué avasallar a los demás. Las ovejas generalmente hacen eso. Los cobardes generalmente hacen eso. Los cobardes odian a todo el mundo porque les tienen miedo, porque el miedo viene generalmente de lo desconocido. Lo que desconoces es el peor de los terrores. Entonces, los cobardes tratan de dar la puñalada por la espalda a aquel que le tiene miedo, porque no se animan a enfrentarlo, porque son cobardes. Y tienen miedo porque tampoco se animan a pensar y a explorar y a viajar y a ver cómo las cosas son. Miguel de Unamuno decía: el fascismo se quita leyendo, el racismo se quita viajando. Porque sí, porque es así. Porque los estúpidos que son fascistas o son racistas, generalmente son seres que no salen de su cuadrado mental, y generalmente ese cuadrado mental está dado porque viven en una sociedad muy chiquita, en un pueblo, en una cosa. No tiene nada de malo ser un pueblo, pero si pueden, viajen, si pueden, lean, si pueden, amplíen su mente. Y cuando la mente se expande, no hay más lugar para... Es un contrasentido, casi un oxímoron, ¿no? Cuando la mente se expande, se hace más grande, ya no hay lugar para el racismo, o para la xenofobia, para la misoginia, o para la homofobia, ni para ninguna de esas porquerías. De eso se trata el paganismo. Y de todo lo demás que ustedes ya saben. Pero si no incluyen esto en el paganismo, olvídenlo. Vayan otra vez a la iglesia, que les queda mejor. Bueno, y ahora sí se terminó. Esta es la segunda parte. Este es el final de la segunda parte. Y creo que el tema está suficientemente abordado, suficientemente aclarado. Me gustaría que comenten, si quieren debatir, debatan, sea acá en el blog, acá en los comentarios de YouTube, digo, en el blog, o en las redes sociales donde pienso postear estos dos videos, en realidad te resultaron dos. Vamos a tratar de hacer todo lo posible por eliminar estas lacras. Los homófobos, los xenófobos, los racistas y los misóginos. De ambos géneros, porque hay de ambos géneros. Y también hay una cosa, una nota al pie. Racistas hay de todos los colores, No solo los blancos son racistas, los negros también son racistas, los orientales son racistas. Hace poco vi esos videos graciosos que ponen en Facebook, una mujer china de una edad media, no era tampoco muy vieja, se horrorizó por ver una persona afroamericana, una persona de color, seguramente un estadounidense que había ido a viajar a China, estaban en la muralla china, y cuando la mujer se dio cuenta que era una persona de color, pero lo miró como si fuera un demonio. Eso es muestra de que en cualquier parte del mundo, en cualquier raza, se da esta porquería del racismo si la persona no tiene vuelo intelectual. Seguramente esa mujer vivió encerrada en la cultura maoísta, en la cultura comunista de China durante quién sabe cuántas décadas, y habrá visto negros en las películas, pero nada más. Bueno, eso les tiene que enseñar lo que es la limitación del racismo y de todas las demás porquerías de las que hemos hablado. Ninguna de estas cosas
pueden ser válidas en el paganismo. Y no lo digo yo, lo dice la historia, lo dicen nuestras tradiciones. Sean coherentes con lo que es el paganismo. Pero sean proactivos, expulsen de sus grupos físicos o virtuales a los racistas, a los xenófobos, a los misóginos y a los homofóbicos. No permitan que compartan cosas con ustedes o con los suyos. Hay que dejarlos al margen, porque no tienen cura, no tienen cura. No es una cuestión de educación, así que algo que se pueda charlar y van a cambiar. El resentimiento, la frustración, el sentimiento de ser loser, de ser perdedores en la vida, les dan esos odios. Y es muy difícil quitárselos. No pierdan el tiempo en eso. Hay tanta gente que necesita atención y ayuda para esclarecer su camino, que con esa gente no pierdan el tiempo. Simplemente déjenlos al margen. Pero por favor, limpiemos el paganismo, de cualquier tradición que sea, de estas 4 porquerías. Ese es el mensaje que les quiero dar con este par de videos. Bueno, nada más, no lo quiero extender más. Será hasta la próxima, seguiremos con otros temas. Espero que les haya gustado el video. Si quieren darle me gusta, siempre viene bien porque así el famoso algoritmo de YouTube trabaja en beneficio del canal. Suscríbanse, así les llegan las notificaciones de los videos. Y comenten si quieren, por favor. Bueno, bendiciones a todos y saludos y será hasta la próxima.